Vox, el negocio privado con las pensiones que provocaría la quiebra del Estado. El sistema de pensiones depende de que los trabajadores continúen contribuyendo. En medio de este escenario aparece una propuesta política que promete cambiarlo todo hasta el punto de hacer quebrar el Estado. Hay una pregunta que Abascal ni Vox contestan: ¿qué ocurre durante la transición? Porque cambiar un sistema de pensiones no es simplemente pulsar un botón. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, el agujero que rompería la seguridad social. Partidos políticos como Vox hablan de libertad de ahorro individual, de privatización, de modernización del sistema, algo que suene bien y la gente lo acepte. Lo que no hablan es del beneficio que a ellos les traería y los perjuicios que implicaría para todos. Y entender eso es fundamental para comprender por qué una transición hacia un sistema mixto generaría un choque financiero de tal magnitud que provocaría la quiebra del Estado y se necesitaría un rescate. El sistema español actual funciona mediante reparto. Eso significa que los trabajadores activos financian las pensiones actuales. No existe una gran caja llena con el dinero de cada trabajador esperando su jubilación. El sistema depende del flujo constante de cotizaciones. El problema aparece cuando una parte de esas cotizaciones deja de entrar en la seguridad social. Si millones de trabajadores comienzan a desviar parte de su dinero hacia planes individuales de capitalización, el sistema pierde ingresos inmediatos, pero las obligaciones siguen exactamente igual. Los gastos no desaparecen. Aquí aparece lo que muchos economistas alertan del coste, y es precisamente la parte más peligrosa de una reforma sin reflexión como es la que presenta Vox, porque durante décadas convivirían dos sistemas al mismo tiempo. El antiguo seguiría pagando pensiones mientras el nuevo acumula ahorro o pérdidas privadas para quienes todavía no se han retirado. Eso significa que el Estado tendría que financiar simultáneamente ambas estructuras. Y en España coincide con el peor momento demográfico posible. La generación del baby boom empieza a jubilarse. El gasto en pensiones va a aumentar durante años. Introducir una reducción brusca de ingresos justo en este momento provocaría una quiebra financiera. Aquí es donde la discusión cambia completamente, porque el debate ya no es público o privado. El verdadero debate es quién paga el agujero de transición. Si las cotizaciones bajan, las obligaciones siguen. Solo existen unas pocas opciones reales: rescate, aumentando la deuda pública, subir impuestos, recortes salvajes en otras áreas del Estado, como sanidad, que también quieren privatizarla y llegar así al estado de su mentor Trump. En Estados Unidos la gente muere por no poderse costearla. Exactamente la política de Trump en cuanto a sanidad mata al 25% de la población. Para sostener la transición, el Estado necesitaría enormes cantidades de dinero público durante décadas para sostener esa transición, es decir, se aumentaría deuda. El dinero de los planes de pensiones privados no se queda en una caja fuerte, sino que se invierte en los mercados financieros. Este dinero es gestionado por entidades y va a parar a una mezcla de activos financieros como empresas, deuda pública y otros productos. En España, el mercado está muy concentrado en los principales bancos y sus entidades gestoras. El valor puede bajar si las inversiones en las que está metido el dinero van mal, rentabilidad negativa, a que generarían pérdidas. Problema en el doble pago de los jóvenes. Hay un elemento especialmente delicado dentro de este debate y afecta directamente a las generaciones jóvenes, porque si un trabajador empieza a cotizar parcialmente para su propio fondo privado, alguien tiene que seguir pagando las pensiones actuales. El sistema no desaparece automáticamente. Los jubilados siguen dependiendo de ingresos públicos. Eso significa que la generación joven soportaría una doble carga: financiar mediante impuestos o deuda las pensiones actuales, mientras al mismo tiempo destina parte de su salario a su propio ahorro privado, incrementando la pobreza en quienes tienen salarios bajos, contratos temporales o carreras laborales inestables. Porque los sistemas de capitalización premian especialmente a quienes pueden ahorrar de forma constante durante décadas, pero una gran parte de los jóvenes españoles encadena precariedad, alquileres disparados y dificultades para llegar a fin de mes. El gran negocio detrás de las pensiones privadas. Existe otra dimensión de este debate que Vox no menciona: el enorme negocio financiero que rodea a los sistemas privados de pensiones. Cuando millones de trabajadores comienzan a acumular ahorro obligatorio o semivoluntario en fondos privados, aparece una gigantesca masa de capital gestionada por bancos, aseguradoras y fondos de inversión. Y eso cambia completamente la lógica del sistema. El dinero deja de depender principalmente de solidaridad intergeneracional y pasa a depender del comportamiento de los mercados financieros, lo que introduce nuevos riesgos, porque una crisis bursátil, inflación elevada o malas rentabilidades pueden afectar directamente al futuro de millones de jubilados. El ciudadano deja de depender solo de la estabilidad del empleo y pasa a depender también de la volatilidad financiera global. Y esto no es una teoría
abstracta. Numerosos países han vivido enormes controversias por reformas similares. En algunos casos, se generaron problemas de desigualdad, pensiones insuficientes o rescates posteriores del propio Estado, cuando las rentabilidades prometidas no fueron suficientes. Por eso muchos expertos advierten de una idea clave. Privatizar parcialmente las pensiones no elimina el problema demográfico, redistribuye los riesgos y aumenta deuda. Y aquí aparece algo fundamental para entender el fondo político de este debate. El factor demográfico, que puede cambiarlo todo en Europa, enfrenta un problema estructural: menos nacimientos, envejecimiento acelerado y menor proporción de trabajadores por pensionista. Y ningún sistema de pensiones puede escapar completamente de esa realidad, porque incluso los sistemas privados dependen de una economía capaz de generar crecimiento, empleo y estabilidad financiera. Si la población envejece masivamente, toda la economía se resiente. Esto significa que el verdadero debate quizá no debería centrarse únicamente en público contra privado. La pregunta más profunda sería otra: ¿cómo puede sostenerse cualquier sistema de pensiones en una economía con salarios débiles, vivienda inaccesible, baja natalidad y precarización creciente? Cambiar el sistema de pensiones no es solo modificar una ley, es alterar el contrato social que sostiene a todo un país. Y cuando millones de personas dependen de ese sistema para sobrevivir, cualquier error puede tener consecuencias enormes durante décadas. Por eso este debate no debería reducirse a eslóganes políticos. La verdadera pregunta no es quién gana votos para acceder al poder. La verdadera pregunta es quién asumirá el coste real de una transformación de este tamaño. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.